Ahí está, estamos grabando, estamos Perfecto. con el mismísimo Alex Algarci, modo YouTube también. Objetivo del vídeo es Tempranito por la mañana, tempranito por la por si mañana. estamos un pelín espesos todavía, estamos Sí, desperezándonos. yo estoy con el café y bueno, con la frase aquí guapa, que siempre me ha caracterizado, no verás tu cuenta subir sin antes verla bajar. Y es un poco de lo Se que la vamos digo a a hablar hoy. Miriam. De cómo ver tu cuenta subir, o Ujú, mejor dicho, de cómo no verla bajar gracias a una deducción fiscal que lleva tiempo ya en el aire, que no es algo nuevo, ¿no? ujú. Creo que es 2013, sí, 2013, pero que bien ejecutada, bien hecha, puede llegar a reducir el 50% del IRPF de cualquier correcto. español. Empleado, funcionario, O no español y residente fiscal en España. ok, o sea, de cualquier residente fiscal en España. eh, Cualquier persona que tribute por IRPF, si no es perceptor neto de paguitas, puede aplicar esto. ok, Ya o sea, sea cuenta propia, cuenta ajena, sea rentista, sea jubilado, cobre del Estado o cobre de la empresa privada. Si vale. paga IRPF, puede aplicar esta deducción. Y decimos hasta el 50 o directamente un 50. Es un 50% sobre la inversión que se haga con el límite del 50% del IRPF. Ok. No sé si quieres que me ponga muy técnico, pero el IRPF tiene como dos grandes partes. No hablo de las dos bases, la base general y la base del ahorro, que son las que tienen porcentajes diferentes, sino dentro de cada una de estas bases, más o menos mitad y mitad es para el Estado o para la comunidad autónoma, Ujú. cuota estatal o cuota autonómica. Entonces, esto es más o menos la mitad del IRPF. Y digo más o menos porque en Cataluña, que tiene una cuota autonómica muy alta, pues la estatal a lo mejor es el 48%. Ujú. Y en Madrid o Galicia o Andalucía, que es más baja la autonómica, pues a lo mejor la estatal es el 51 o 52%. Ujú. Pero vamos, por H o por B es más o menos la mitad del IRPF. Esto como regla, parece un poco confuso, pero como regla es muy fácil de entender. Si de la cantidad total que puedo invertir, que invierto de facto, me puedo decir la mitad en el IRPF y lo máximo que me puedo decir es el total de la cuota estatal, el total de la cuota estatal, que a su vez es la mitad del IRPF total, Ujú. pues coincide más o menos. La inversión máxima que podemos hacer, más o menos, punto arriba, punto abajo, coincide con el IRPF total que pagamos. Ujú. Porque al coger la mitad de esto, coincide con la mitad del IRPF, que es el 100% de la cuota estatal. Porque Ok. esta deducción es solo estatal. Ok. Hablas de inversión. Entendemos que esta deducción, de hecho, se llama inversión en empresas de nueva creación, si no tengo mal Nueva o entendido. reciente creación, Nueva o correcto. reciente creación, ¿vale? Pero ¿en qué se basa esa inversión? Porque claro, la gente escucha inversión y ya, ¿dónde tengo que invertir? ¿Cómo tiene que funcionar? Aquí a Ujú. su vez ya entra bueno, decíamos para cualquier persona, pero matizamos para cualquier persona que se pueda Con liquidez. permitir invertir. ¿Qué cantidad? ¿Dónde se invierte? ¿Quién lo invierte? No creo que son un poco todas esas incógnitas Ujú. que mucha gente se pregunta a la Correcto. hora de escuchar esta deducción. Sí, efectivamente. El gran limitante que va a tener esto es entender en qué se invierte, porque sin entender no se debe mover un dedo. Ujú. Aceptar que te vas a quedar sin la mitad de esa liquidez durante al menos 3 años ¿Vale? y tenerla. Ok. Entonces, si haces una inversión en 2026, Ujú. en la declaración de la renta del 2026 que se hace en 2027, recuperarás la mitad de esa inversión. Por ¿Vale? tanto, la exposición al riesgo se reduce a la mitad. U otras formas de verlo pueden ser que has tenido un 50% de rentabilidad en menos de un año, Ujú, ujú. que es otra forma de verlo. Ahora bien, el otro 50% tienes que esperar al menos 3 años. Vale, ok. ¿Qué sucede? Que si inviertes, por ejemplo, 40.000 euros, recuperas 20.000 dentro del primer año. Eso si lo hacemos TAE, sería una rentabilidad imposible de Y, asimilar y en lo el mundo recuperas financiero. a nivel de deducción fiscal, ¿no? En tu próxima declaración de la Correcto. renta. Exactamente, exactamente. Si te sale a pagar, te lo quitas. Y si te salía a pre, pues Hacienda te lo devolverá. Y Ok, ya está devolviendo los que hicieron la prueba piloto del 2025. ¿Qué vale. sucede? Que si tú inviertes 40.000 euros, imagínate, septiembre de 2026, inviertes 40.000 euros. Ujú, En abril, mayo del 27, recuperas 20.000, la mitad de esos 40.000. vale. Pero mantienes una posición de 40.000 en la empresa. Ujú, De tal manera que si la empresa gana un
6 o 7%, tú ganas un 6 o 7% sobre 40.000 a pesar de haber recuperado 20 de esos 40.000. Ujú. Y Entonces, los esto es lo que lo ganas hace interesante. de forma anualizada, pero no puedes extraer tu capital ni lo que ha generado hasta el año 4. Correcto por cómo se va a hacer, pero si te tengo que responder rigurosamente, si la empresa repartiera dividendos, que no va a ser el caso, ¿Ok? se podrían coger esos dividendos. Año tras Lo que no año, se puede, pero no el principal. correcto, el principal debe quedarse, la deducción dice, un mínimo de 3 y un máximo de 12 años. Vale. ¿Qué pasa? Que lo guay, lo bonito, lo atractivo de esto es rotar lo máximo posible. Si yo invierto en el año 1 y en el año 4 vendo, he tenido un 50% en el año 0, un 6% en el año 1, un 6% en el año 2, un 6% en el año 3. Luego, mi rentabilidad acumulada al inicio del año 4 es 6 más 6 más 6 más 50. Ujú, Si lo dejo pasar y vendo al sexto o séptimo año, he tenido un 6 anual, pero el 50% inicial se prorratea entre menos años. ujú. Luego, cuanto más rápido rotes, más sube la rentabilidad, Ok, porque se distribuye el 50% entre 3 años y no entre 6. ok. Entonces, ese es el punto atractivo. Ahora bien, una objeción que puede hacer la gente, y es más que legítima, es, oye, esta deducción lleva existiendo mucho tiempo y nadie la ha vuelto masiva. Ujú, Simplemente está ahí cuando creas una empresa, si tu gestor se acuerda, dice, pues por la aportación que has hecho al capital social puedes quitarte la mitad. ¿Qué pasa? Que siempre que metemos pasta en una mercantil solemos meter el capital social mínimo o si es una promotora o así, quieres darle un poco de solvencia, pues le pones más, pero tampoco entre que no quieres cargarla de capital social, porque capital social, cuando lo quieras sacar, probablemente tribute. Si es ujú, que lo quieres sacar de alguna manera, prefieres poner el capital social mínimo y el resto articularlo en forma de préstamo. Sobre todo porque además, si es tu empresa, no puedes tener en vista, tener en el horizonte el venderla. O claro. sea, que a lo mejor sí, pero hay startups que son para vender y hay otras que son de largo plazo. Ujú. Entonces, yo creo que el arte, ¿qué voy a decir yo? ¿Sabes? Si llevo con esto meses, pero el arte está en conseguir articular esta deducción en torno a un negocio lo suficientemente comprensible, porque es vital que sea fácil de entender, que tenga una rentabilidad, la palabra garantizada no puedo decirlo, pero lo más cercano a eso posible. Ujú, Y tres, que nadie invierta porque confía en nosotros, sino porque entiende que se vuelve dueño de cosas que tienen un valor. claro. Entonces, aunando esas tres en un negocio que se pueda Ujú. vehiculizar con esta inversión es donde pues, se genera eh, la magia. Ok, Si queremos llamarle magia a una rentabilidad muy estable por encima del previsiblemente del 20%, 50 más la económica, que la económica es baja. Bueno, ujú. baja. Es Bueno, muy sí, estable, un depende con que la 6%. compares. Ujú. Correcto. Sí, es verdad que pues, los que somos inversores le podemos sacar más de un 6%. También asumimos unos riesgos que esta empresa no asume. Totalmente. Y hablabas, hemos puesto un ejemplo con 40.000, pero para que la gente que esté viendo el vídeo diga, oye, yo puedo invertir, no puedo invertir, hay un mínimo, hay un máximo, el máximo ya más o menos lo hemos dicho, ¿no? Que va en base a lo Ujú. que te puedes deducir, pero hay un mínimo para poder entrar. Eh, Respuesta corta no, respuesta larga depende. Y hago un matiz con el máximo porque el máximo que hemos descrito antes, que es que te puedes deducir hasta la totalidad de la cuota estatal, la deducción habla de otro máximo, que es un máximo absoluto, que son 100.000 euros. Ok. O sea, eso Lo sería lo máximo que máximo que puedes... alguien puede invertir en de esta manera para poder acogerse a la deducción serían 100.000 euros. Y lo mínimo, que entiendo Correcto. que no va tanto por la deducción, sino más bien por el tipo de proyecto y porque pues, Ujú. son los mínimos que has establecido, sería. No existe, pero por una cuestión operativa hemos puesto 10.000 euros Ok, por interlocutor, más que por... Esto es una cuestión operativa. La respuesta corta es que no hay mínimo porque la deducción no dice que haya ningún mínimo. ok, Desde que inviertas 1 euro en el capital social puedes deducirte 50 céntimos. vale. ¿Qué pasa? Que, como todo en la vida, de la teoría a la práctica hay un trecho y esto es un tema serio que las personas no deberían invertir sin comprender todo bien, sin saber exactamente lo que están haciendo, sin la documentación adecuada y demás. Y esto hace que haya un trabajo de interlocución, pues que yo personalmente es inviable que haga. Entonces, al final tenemos unos recursos humanos que no son ilimitados. Por eso Ujú, hemos puesto ese mínimo de 10.000 euros, pero para que no sea muy excluyente lo hacemos por interlocutor.
Vale, Si hay una pareja que uno de los dos pone 12.000 y el otro, pues que gana 30.000 al año, pues a lo mejor puede poner menos IRPF y pone 4.000, pues oye, entre los dos, bueno, ya uno llegaba, pero ese uno puede sumar a esa segunda persona ok, siempre y cuando a nivel de recursos nuestros no consuma como dos. vale, De tal manera entiendo. que dos personas de 5.000 que siempre que se reúnan, o sea, tienen todo individualizado, sus certificados individualizados, su declaración, porque en la empresa tenemos que declarar a estos inversores para que les aparezca automáticamente en su declaración de la renta. Ujú. Entonces, todos tienen todo individualizado, pero las reuniones que se hagan la hacen por pares. Ahora que De dices tal esto manera que, de automático, o sea, ¿cómo funcionaría una vez la persona invierte? Cuando va a hacer su declaración de la renta, entiendo que ya con su gestor ujú, hay algo que tiene que hacer ya automáticamente, como has dicho lo de automático. O sea, yo ujú, invierto este año, ya en mi próxima declaración obtengo esa deducción sin hacer nada más. así es. Ok, Correcto. Es decir, nosotros como promotores, en enero tenemos la obligación, si queremos, o sea, si hemos creado la empresa de la forma adecuada para que dé derecho a esta deducción, y hay inversores con derecho a ella, nosotros tenemos que hacer un modelo que se llama modelo 165, que vale. no es muy conocido porque es específico de este tema, Ujú. donde vamos a declarar, aparte de los datos identificativos de la empresa, a todos los inversores cuánto han invertido y qué porcentaje de acciones tienen sobre el total de la empresa. Vale, Todo eso se lo enviamos a Hacienda mediante este modelo en enero, de tal manera que en abril, cuando la gente saca sus datos fiscales con el borrador de la renta y demás, les aparece automáticamente que han hecho esa inversión y que la mitad se deduce directamente de la cuota. No de la ok. base imponible, ¿eh? De la cuota. Si te sale a pagar 6.000 euros y has invertido 10.000, pues esos 6.000 le quitas 5.000 y pagas 1.000. Ok. ¿Habrá alguno que diga, me da miedo hacer esto porque Hacienda cuando tiene que quitar es muy, muy buena, ¿Rápida? pero al Mm. revés me da miedo, ¿no? Como el que no pide las devoluciones del IVA por si acaso. Sí, ¿Qué dirías sobre sí, sí. esto? Pues me gustaría decir lo contrario, porque al final cuantos más inversores mejor, pero la realidad es que es verdad, mentiría si digo lo contrario. O sea, probablemente no tengas muchas más papeletas, sobre todo en IRPFs normales, pero futbolistas y artistas, si aplican deducciones fuertes, pues Hacienda las puede discutir, vamos a decir. Ujú. Entonces, esto es como todo lo demás que hagamos en negocios. Bien dices tú el ejemplo del IVA, que es el más paradigmático. Nadie se atreve a pedir devolución de IVA porque se suele traducir en una inspección. No Claro. una inspección porque sospechen de ti, una inspección porque mientras te inspeccionan no te tienen que devolver el IVA. Efectivamente. Y aquí, por ejemplo, Entonces, si se diera ese caso de, oye, pues hay un IRPF alto, evidentemente pica, ¿no? Te estás ujú, deduciendo, voy a investigar a ver qué está, a ver si hay algún hilito del que puedo tirar o ujú. simplemente, mientras tanto, te toco un poco las pelotas. Sí, Em, suelen ser recursos bastante light, pero que solo pretenden alargarse en el tiempo. Ok, y en ese caso entiendo que como todo está bien hecho, todo está bien Ujú. estructurado, la deducción se ha hecho bien y demás, pues simplemente sería un mero trámite, ¿no? Que toca pelotas, Correcto. Y pero lo, un mero trámite. Y lo que tenga que... Sí, es una putada porque te baja la TIR, Ujú, digamos. Si ujú. tardan 6 meses más en devolverte el dinero, te baja un poco esa TIR. Pero sí, sí, eso es algo que no voy a negarlo, es algo que se puede dar. No se nos ha dado en ninguno de los que hicieron el piloto de 2025. Es cierto que solo fueron 40 personas y aquí el Vale, volumen es mucho más alto, pero eso puede darse. Eso sí, tiene incluida la defensa de lo que tenga que ver con esta deducción. Si ok, al final defender a uno, defender a 1.000 es exactamente lo mismo, porque el ok, argumentario es el mismo, así que esa parte la tienen incluida. vale. Yo creo que la pregunta que mucha gente se hará es, ¿dónde estoy invirtiendo? ¿Vale? Porque hablamos Ujú. de empresa de nueva creación, es decir, entiendo que estoy entrando como accionista a una empresa con otros Así accionistas, es, donde yo estoy aportando un capital a esa sociedad. Ahora, ¿dónde va a invertir esa sociedad? Hemos hablado de que es un modelo de inversión seguro, con una ujú, rentabilidad limitada por la propia seguridad de la inversión y además tangible, es decir, estamos hablando de algo que se va a construir, estamos hablando de sector inmobiliario, pero no de cualquier sector inmobiliario, ¿no? Hay algo correcto. especial dentro de la inversión. Sí, correcto. Hay un tema que va a parecer un poco técnico, pero como es para mí, jurídicamente, el kit de la cuestión más importante.
¿vale? Voy a utilizar esta explicación de prolegómeno para explicar en qué se va a invertir barra operar. Sé que te gusta la palabra Me prolegómeno. encanta, me encanta. No me la ríes. Es que César tiene un diccionario de la hostia de todas las palabras que he ido diciendo en los años. Y las sabe meter en las frases. Luego dices, "Epa". Entonces, el matiz jurídico del que hablo es que esta empresa va a operar inmuebles más que a simplemente invertir en ellos. Ujú. Porque la deducción es muy sencilla en cuanto a condiciones, pero lo que es realmente complejo es traducir esas condiciones sencillas de entender en este negocio que decía, comprensible, con rentabilidad muy estable y con los fondos garantizados en cosas que se pueden tocar, cosas físicas, que nadie pueda desaparecer con el dinero, que no pueda evaporarse de ninguna manera. Entonces digo esto porque una de esas condiciones es que la empresa no sea considerada una patrimonial. ¿Vale? Es muy, muy, muy importante, porque claro, sería maravilloso. Lo patrimonial es fácil de entender, rentabilidad más o menos garantizado porque hay inquilinos y hay contratos de obligado cumplimiento y demás, y está el patrimonio sustentando el valor de la empresa. Eso, que bueno, el gobierno podría hacerlo y la verdad que se potenciaría bastante la inversión, que al final es lo que se quiere hacer. Pero la realidad es que esta deducción te la podrían negar si consideran que no hay actividad económica. Ok. Por tanto, tiene que haber lo que el Tribunal Supremo considera ordenación de medios humanos y materiales, que en Vale. cristiano significa plantilla y complejidad, que no se Ujú. limite a meros alquileres. Esto es muy, muy, muy importante y es lo que va a condicionar ese portfolio de activos en operación y en gestión. Vale, dicho esto, el core de este negocio van a ser, bueno, pues ya lo conoces, el tipo de inversiones que llevo haciendo desde que he empezado a ganar 2 duros en la vida. Que son, a mí no me gusta el tema de vivienda para alquiler porque me parece que da mucha inseguridad jurídica, va a peor, sindicatos de inquilines. Esta mañana que leí, que iban a congelar o sea que el PSOE y Sumar habían acordado congelar los precios del alquiler hasta 2028. Entonces, todo lo que tiene que ver con la LAU, la Ley de Arrendamientos Urbanos, me daba tirria y pues a través de mi hermano, no me escondo, no prospecté yo este mercado en el sentido de que a mí me ayudaron a entrar y básicamente inmuebles singulares. Ujú. Inmuebles singulares, voy a decir 3 palabras raros. Inmuebles singulares, clientes triple A y contratos de obligado cumplimiento. Ujú. En cristiano, una nave para un operador alimentario como Mercadona o Lidl, como los que ya tenemos, y con contratos de obligado cumplimiento. Que normalmente se hacen contratos a 20, quizás a veces 25 años, pero lo interesante es que son de obligado cumplimiento para el arrendatario, Ujú. pues 10, 12, y tenemos uno no esta empresa, digo, tengo uno de 15 años, porque tenga las condiciones, fue un poco más caro y demás. Entonces, esto es muy necesario por varios motivos. El primero, es fácil de entender que fabriques Totalmente. una nave para Mercadona y te paga un alquiler y Santas Pascuas. Ujú. Entonces es fácil de entender. Quien dice Mercadona, bueno, está Amazon, que la de aquí de Pontevedra también fue cosa nuestra, está cadenas hoteleras que también van a entrar aquí y funcionan con este formato. Al final se le llama inmuebles singulares, que Ujú. son este tipo de inmuebles que negocias con operadores grandes y por largos tiempos, porque al final ellos invierten mucho dinero en ese inmueble también. Ujú. Entonces, claro, es muy fácil de entender. La rentabilidad, insisto, que no puedo decir la palabra garantizada, pero te van a dar una rentabilidad moderada, Ujú. entre el 6 y el 7,8, el mejor que tenemos, Ujú. económica. Luego ya como lo financie cada uno, pues le puede mejorar, pero la económica Ujú. es del 6 al 7,8 más o menos. Y es un cliente con una solvencia, pues, de lo mejor que puede haber. Iba a decir infinita, pero de eso no hay nada. Mercadona o Lidl, pues oye, me fío antes de que no haga default. Además, te lo hace la central. Entonces, si no funciona esta unidad, a ti te la trae el pairo. Mientras no quiebre Mercadona entero, tú Ujú. vas a cobrar. Y cuando hablas Entonces, de un tiempo obligado de cumplimiento, ¿no? Esos 10 12 años, si por cualquier motivo rompen el contrato, entiendo que hay una penalización que tienen que pagar hasta X años, ¿no? correcto, Ok. correcto, así es. Y como bien dices, lo firma la matriz, o sea, no Ujú, una franquicia o un random. correcto. Ok. Sí, 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 el responsable es Mercadona.
Ok, o sea que, de nuevo, o sea, no hablamos de garantizado, pero es No puedo decir esa extremadamente palabra. complicado hacerlo mal. Claro, no puedo decir esa palabra, pero sí, sí, correcto. Entonces, es verdad que tampoco son grandes rentabilidades. Dirá, pues mira, si entras, por ejemplo, Eroski son franquicias. Ujú, Entonces, si en vez de los dos operadores que dije fuera un Eroski, por ejemplo, normalmente el Eroski es franquicia y sin titularidad del inmueble. ujú, Entonces, la inversión que admite es mucho más baja porque no hace falta todo ese pecho financiero para comprar el inmueble, pero también el riesgo es mayor porque no está garantizado en nada, pero se van a rentabilidades del 12-18%, claro, pero que no, es el no doble, estamos, es el no doble o poseemos el triple. el activo, ¿no? En este caso. Y hay que contratar a los cajeros, a los Claro. mozos de almacén, hay que Ujú, cuadrarse con proveedores y, bueno, todo lo que implica la operación de un supermercado. En este caso no, en este caso estaríamos en la fase anterior, siendo pues como un operador de pisos turísticos o de pisos ujú. en alquiler, pero en este caso con este tipo de operadores cuyos contratos no se rigen por la lau, Ok, sino que son contratos mercantiles donde cada uno puede pactar lo que considere. Dicho esto, es vital, no sé si cuánto tiempo tenemos. pues Bueno, es tenemos, que, sí, unos 20 minutos, yo diría. vale, voy a intentar que esta explicación no pase de 5 minutos. Vale. Entonces, perdona, que traigo los obreros. Bueno, vale. Perdona, sé que estamos en directo, repíteme la pregunta porque justo entraron los obreros y me despisté. No, no te he preguntado nada, simplemente ibas a explicar, estábamos hablando de la diferencia que había entre construir la nave para estos operadores Ujú. o las franquicias del Eroski y de la diferencia que había en rentabilidad, en riesgo, etcétera. Ibas a ahora introducir algo, pero no sé qué era. Se crea un pormenor. Ah, vale, sí. Hecho este contexto sobre cuál es el genérico del portfolio de esta empresa, Ujú, es muy importante que el primer activo sea actividad económica por sí solo. Porque aquí tenemos que. Lo de actividad económica, para los que no son fiscalistas, les suena a algo evidente. Casi todo lo que des de alta en el 036 es una actividad económica. Bueno, ujú, pues no es así. Entonces, del mismo modo que cuando queremos, pues caso paradigmático, tenemos 4 inmuebles, 5 inmuebles y escucha fiscal por internet y dice, hostias, resulta que tengo que aportarlos a una persona jurídica, a una sociedad patrimonial y ¿cómo lo hago? Entonces, si yo quiero aportar 4 o 5 inmuebles a una sociedad, te va a costar mucho dinero ujú, porque para Hacienda es como si los vendieses, aunque los ujú, estés aportando a tu propia sociedad. Para que esto sea gratuito, necesitamos aportar una cantidad de inmuebles suficiente como para que lo que estamos aportando no sean inmuebles, sino una actividad económica basada en inmuebles. ujú. Entonces, el Tribunal Supremo, que ha legislado mucho sobre esto, habla de que a partir de 8 inmuebles se considera actividad económica, más otros requisitos de medios humanos y materiales y demás. Entonces, long story short, como no sabemos cuánto va a invertir la gente en esto, si sé que van a entrar 30 millones, pues me da igual. Vamos todos al líder del mercado en Amazon y ya está, porque va a haber muchos en gestión y nos aseguramos de que haya actividad económica. Además de que harán falta pues, varias personas para gestionar todo eso. Pero como es el primer año, hicimos el piloto en el 25, pero este es el primer año en grande, digamos, Ujú, eh, necesitamos, si hay infrainversión de la que esperamos, necesitamos que el primer inmueble sea por sí solo actividad económica. ok, y ahí es donde entra el edificio, Entonces, ¿no? correcto, ahí es donde entra el edificio de Valencia, que es una Vale, residencia de estudiantes que se está terminando de ampliar ahora al doble de unidades, van a quedar 70 y pico unidades, muy guapas, centro de Valencia, ciudad que va completamente hacia arriba. totalmente. Y ahí damos muchos servicios. Bueno, muchos. Alimentación, mantenimiento y Limpieza. limpieza, Ujú, aparte de la gestión de todo. Entonces, es una plantilla va a ser una plantilla de más de 10 empleados, ujú, entonces no hay forma humana de discutir que esto tenga actividad económica. ok. Y a partir de ahí se empiezan a entrar todo el resto de inversiones. ¿Y esto Que, pues, lo va a operar? ¿Quién lo va a operar? La residencia. ¿Hay una marca detrás? Hay, hay un director, hay un Vale. director y esa residencia ya tiene unos acuerdos para traer alumnos extranjeros
que suben el ROI bastante, Ok, y, y ya lleva, a ver, este negocio lleva funcionando 3 años. ¿Qué vale. pasa? Que estaba a 30 y pico unidades. Vale, y ahora se hace la Entonces, ampliación a 70 y pico, ¿no? se ha adquirido el edificio contiguo y una zona que era una antigua nave y que se va a reconvertir a todos los comedores y demás, de tal manera que el principal queda libre para más habitaciones, y ¿Vale? ahora se un poco más que duplica la capacidad, y ese será el primer inmueble. ¿Para qué? Si hay menos inversión de la esperada, o si, honestamente, me sale de los cojones no liarme más la manta a la cabeza, pues nos quedaremos ahí por debajo de 10 millones, y ese solo, por sí solo, ya blindaría el hecho de que la empresa cumpla todas las condiciones para poder aplicar la deducción. Ok. El resto que vaya entrando lo vamos metiendo ya en lo que son mis inversiones habituales que yo hago a título particular. No digo Que particular, son, no digo como persona física. que son las naves, ya Sí, para estas correcto. grandes superficies. Sí, a mí no me gustan las viviendas, no. Ujú, Si son viviendas, que sean en promoción para vender, claro, pero para claro. alquilar no, No, y menos en España. O sea, es que en España es que es un ni loco. subsidio a día de hoy comprarse un piso. Ni loco, ni loco. Tú surfeaste una ola brutal con el house flipping o el rent to rent, pero en esos años había mucha más seguridad jurídica, ahora no es el caso. Sí, Ahora o inmobiliario B2B o inmobiliario fuera de España. Yo ya no quiero totalmente de saber nada acuerdo, de totalmente de vivienda, acuerdo. y que además que se jodan los progres, en el sentido Y de otra cosa te no queréis que diré, tal. a mí me encanta, ya sabes que me encanta meterme en el barro y me encantan propiedades y demás. A día Yo de estaba a hoy punto, de de- arrancar. Pero desde eso. hace tiempo nada en España, pero otra cosa te diré, si me pones en la mesa comprarme un piso cundero en Vallecas, que es a lo que accede mucha gente o la mayoría de la gente, porque a día de hoy cómprate un piso en el centro de Valencia, en el centro de Ujú, Madrid, en el centro de Barcelona, aparte que no hay oferta, es que los precios que vas a pagar son casi un atraco a mano armada, o sea, no ujú. tiene ningún sentido. De hecho, los inversores están yendo, a no ser que sean grandes family office y demás, que se van a zonas muy concretas a proteger Correcto. capital al 2% anual, no, nadie está comprando en esas zonas. Ahora, aún así, a mí me pones un piso o me pones la oportunidad de entrar en una inversión como es la de la construcción de una nave para alquilar a un Mercadona, a un Lidl, a Ujú. un Carrefour por los siguientes 12 años, garantizado por contrato, que si no pagan me tienen que Bueno, indemnizar. el inversor solo tres, Ok, porque. bueno, sí, Pero entiendo, sí, sí, o entiendo. sea, Pero aún así, o no, sea, quiero decirte, o sea, como inversión inmobiliaria, ¿quién elegiría el piso? O sea, solo el que desconoce que hay otro tipo de fórmulas dentro del sector. O sea, no correcto. es O más el, que o el eso. que no Yo se hace, fía, que es hace poco vi un legítimo. vídeo tuyo donde comparabas, ¿no? Que te ponían un poco a caldo cuando hablabas de que es un sinsentido comprarse un piso y que la inversión inmobiliaria de por sí en España a día de hoy es un sinsentido. Lo que pasa es que hay mucha gente que no entendió. ¿Por qué? Porque no ha probado la miel, no ha probado lo que es entrar en el sector inmobiliario con una inversión como la que estás hablando, que es lo que hace tu hermano desde Y, hace tantos años. y se hacen trampas al solitario calculando la rentabilidad. Efectivamente, dicen, no, me da un 7 y cuando me descuentas seguros, mantenimiento, vacancia, intereses y salud mental, emocional y frustración, yo qué Comisión de la sé, inmobiliaria, meses comisión de la vacíos, inmobiliaria, tal, claro, claro. reparaciones, Exacto, impuestos, exacto. O que no que de están mal, repente pero te a los comes igual. los 10 años llegue una revisión técnica del edificio y haya que arreglar estructura, haya que arreglar X cosa y Una derramón, derrama. historias, mm. o sea, y que el piso no dura eternamente, o sea, que a partir de los 40 No, pero a la 50 gente años, le gusta que sea suyo, le gusta poder ir, claro, verlo, tocarlo. Y claro. digo, lo entiendo más o menos, pero bueno, que También te sepas que estás digo, perdiendo una barbaridad de rentabilidad. un inversor medio no puede entrar a este tipo de oportunidades de las que tú estás hablando. No se puede poner a construir una nave para Lidl. O sea, no puede hacerlo. Lo primero por falta de capital, lo Mm, segundo por falta de conocimiento, lo tercero por falta de contacto. Contactos, Exacto. que es lo más Entonces, difícil, el que confíen en ti, sí. donde yo veo la De hecho, oportunidad, no confiarían en mí. Yo me agarré a claro, tú una te estás inercia apalancando de de una Isaac. empresa que tu hermano lleva desarrollando, ¿cuánto? 15 Mm. años o no sé cuántos años, Toda su vida lleva en el toda su mercado, vida. en el sector inmobiliario, pero en este tipo de inmuebles, pues desde 2016, que hizo la primera venta de empresa que le dio así Que de hecho deberías de a traerlo esto que al, buena. al canal, porque
Ya me lo estoy trabajando. Para que lo tengáis contexto, es que mi hermano me saca 15 años. Entonces, aunque es Ujú. generación X, es mente boomer y le da un poco de miedo a las redes sociales y demás. Pero bueno, yo os lo Buah. introduzco como le hago a todo el mundo, que es decirle a la gente que yo soy el tonto de la familia y se me lo dicen. Exageras, y digo, cuando lo conocen dicen, es verdad, eres el tonto tú. Ojalá traerlo porque Este de tío no es verdad, listo. yo estaba con él una Mm, vez y nos dio una masterclass inmobiliaria de mm. edificios, de naves, de construcción, de compra de Es terreno. una bestia, es una Es una bestia. bestia, es una bestia. Además que no Bueno, de se hecho, me está cree asesorando por completo en todo que esto. hace inversiones así como las que hemos podido hablar por aquí por el canal, ¿no? ¿No? Que estamos hablando de inversiones de múltiples millones, pero de 20 30 Mm. millones, 40 millones, o sea, cosas tochas, de verdad. Sí, sí, es el culpable de que la gente piense que mi familia es rica, cuando yo de él no voy a heredar nada. Nos Pero quedan nueve bueno, minutos. por lo Así menos me que, hace de mentor. ¿a qué lo destínalos no sé si te ha quedado algo que quieras Sí, explicar. o sea, cuando hemos presentado esto a los miembros de Fiscal Club y luego a clientes especiales y demás, muy pocos hacen lo que para mí es la objeción buena. Ujú, Me dicen en plan, pues, ¿cómo puedo confiar en ti? ¿O qué garantías tengo de que el dinero se va a perder? Te digo, pues por la misma idiosincrasia del negocio. Al final, ¿qué tiene que pasar para que Mercadona, digo Mercadona como genérico que todo el mundo sí, entiende, pero qué tiene que pasar para que Mercadona deje de pagar con un contrato obligado a cumplimiento y con el sector que es? Que es que ujú, si hay crisis y si hay guerra, si hay crisis seguro que le va como mínimo igual de bien, porque la gente deja de ir a restauración y empieza a tal. Pero nadie puede desaparecer con el dinero porque el dinero está invertido en activos. Si la ujú, gestión fuera deficiente y la empresa llegase a quebrar, que ya miras cómo quiebra una empresa que opera este tipo de negocio, pero para que la gente acabase perdiendo dinero, tendría que no solo entrar en concurso de acreedores y liquidar, sino que además los activos subyacentes deberían perder más de la mitad de su valor para que la gente pierda el dinero. Entonces, la gente se centra mucho en esas objeciones, que está bien, hay que resolver las dudas, pero ujú, casi el que está experimentado en la inversión ya esto lo deduce de forma automática de la ujú, explicación, pero la deducción buena y la deducción del que sabe y donde realmente está la dificultad y donde yo llevo haciendo un montón de trabajo es en el éxito. ujú, Porque para que la deducción se consume del todo, hay que salirse pasado el tercer año y antes del año 12. Entonces, claro, la gente con la objeción buena dice, ¿y quién me va a comprar a mí? ¿O a quién le voy a vender? ¿O qué ujú, vamos a hacer? ujú, Entonces, pon ahí 7 minutos, yo creo que me da tiempo a hacer un overview general. Entonces, hay un plan A, un plan B y un plan C, que va a estar todo en el A y en el B, pero que sepan que existe ese C en el caso de catástrofe, worst escenario y demás. Entonces, el plan A es que les compra un servidor. Bueno, un servidor y que en un servidor designe, porque necesito pecho financiero y liquidez para todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Esta configuración de negocio y de activos está preparada de antemano para que sea muy vendible a un tipo de fondos de inversión muy particulares. Bueno, muy particulares no, los fondos de liquidez o family offices, que buscan cierto tipo de activos muy particulares. Clientes AAA, ujú, contratos de obligado cumplimiento todavía muy vivos, ujú, por eso me interesan que sean de 10 años, para en el año 4 que me queden 6 ujú, para hacer esa venta, que luego se suele renovar, ¿eh? Pero es verdad que el inversor externo te va a valorar los años que quedan. Entonces, dicho esto, el plan A es que yo y todo lo que tenga detrás, compremos todas esas acciones. Además, va a ser obligatorio para la gente vender, porque ya no en el pacto de socios, sino en los estatutos, va una opción call a mi favor. Una opción call significa que si yo cumplo con unas rentabilidades mínimas, ujú, todo el mundo está obligado a venderme. ujú, Que esas rentabilidades mínimas, pues ya las verán, pero que no lo puedo decir públicamente, pero está en la línea de todo lo que estamos hablando. Por debajo de ujú, eso, no tienen obligación de venderme. Entonces, opción A, perdón, plan A, opción call a mi favor o que yo designe, yo compro todo el capital, saco a todo el mundo, esa gente consuma la deducción, como la empresa no ha repartido dividendos en el ujú, año 1, 2 y 3, esa rentabilidad, ese beneficio se ha acumulado en el año 4 y venden con esa plusvalía. ujú, Es decir, imagínate, invirtieron 50.000 en el año 0, recuperaron 25.000 antes del año 1, ujú, obtuvieron un 6 cada año que ujú, no se repartió el dividendo, sino que se acumuló
en el valor de esas acciones, en la valoración de esa empresa, y por tanto salen en el año 4 con 50.000 euros más 3 veces el 6%, Ujú. aparte de los 25.000 que dedujeron originalmente. Entonces, ahí es donde yo le saco. Por cierto, esa plusvalía no tributa si vuelven a invertir en otro proyecto de este tipo. Vale. Entonces, podrían estar metidos en una rueda donde no solo generan una rentabilidad completamente anormal para el mundo financiero clásico, sin los esteroides fiscales, igual que el tema de las AIS, y, y si reinvierten, pues bueno, maravilloso. Y si no, pues lo tributan en la base del ahorro, entre el 19, 21, 23% y Santas Pascuas. Entonces, ese es el plan A. Lo que voy a hacer yo después es, ¿sabes cuál expresión voy a decir ahora? Sí, comprimir la yield. Efectivamente, efectivamente. Cuando tú promueves este tipo de activos, claro, asumes un riesgo superior, porque hay un riesgo promotor, hay una serie de riesgos. No todo va a ser en promoción, pero habrá. Entonces, de tal manera que si lo que paga Mercadona como genérico anualmente nos sale en un 6,8% anual de yield, Ujú, pero ese negocio, incluso paquetizado con varios, que es la clave, ujú, eh, un fondo de liquidez, un family office, te lo valora muy mucho ujú, en cuanto a seguridad, por tanto está dispuesto a pagarte el yield a un 5%. ujú, Entonces, los mismos euros anuales de alquiler que sobre mi coste, mi yield on cost, da un 6,8, si ujú, yo comprimo el yield del 6,8 al 5, para ujú, los mismos euros anuales de alquiler, bueno, más IPC cada año, me sale, pues imagínate, en vez de 3 millones que costó el activo, me sale 3,9 y ujú, se ganan 900.000. ujú. Bueno, 900.000 en económica. Estos son pormenores míos, pero yo entraría con un bullet del banco que ya nos está acompañando, lo puedo decir, Santander, desde el día uno, para preparar ese bullet y aportar esa liquidez que permitirá hacer esta operación. Ese es el plan A. Y francamente ahí es donde gano Ujú. la Sí, pasta. ahí está el porqué de todo esto. Correcto, Ujú. correcto. Sí, hay comisión de gestión, evidentemente, Claro, pero por eso no me dio la manta a la cabeza, que nos iba muy bien de la otra manera. está Entonces, clarísimo que el eh, bombazo lo vas a dar en el exit. correcto. Y solo lo doy si tengo éxito. Correcto, eso es. Entonces, el Claro, porque plan si no, no B, hay yield que comprimir, ni hay inversor o sea, interesado. el tener éxito es no conseguir la liquidez para hacer esa operación, que es donde Ujú, está mi valía. Ya, a esto ya le da igual al inversor. Esto es una cosa mía de yo conseguir materializar esto en un bombazo, beneficiando a la gente y conseguir yo, pues, la cuadratura del círculo, digamos. Pero tengo que estar abierto a que no consiga hacer eso, en cuyo ujú. caso pues habré tirado mucho esfuerzo, pero no puedo joder a los inversores que quiero que inviertan toda la Y vida con ahí entra nosotros. el plan B. El plan B es simplemente hacer esa compresión de yield todos juntos. Vale, ¿y el plan En el C? sentido de, en vez de entro yo, Ujú, compro, maduro el activo 1 o 2 años más, porque cada IPC es más yield, ujú. porque el coste fue el mismo y el yield mejora un poquito. Entonces, si yo no consigo esa liquidez, hay que hacer el exit todos juntos. Y Vale. ahí, en vez de ganar la plusvalía por diferencia, lo que tendría es una pequeña comisión de éxito. Se llama carry and hurdle, sería un carry del 20%, es decir, un, Ujú, un beneficio del 20% sobre el hurdle del 6%. Es decir, vale. hasta el 6 no se cobra nada. Ujú, Si se saca un 7, pues el 20% del 1%. ok. Si se Esa saca un sería 10, el 20%. tu comisión. Correcto, ese sería el plan B. Y el plan C, que es se acaba el mundo, nos invaden los aliens o los moros o Sí. los chinos, O llega, o llega, o y, llega Putin o cualquier cosa de y estas algo raras. así, Sí. y ahí liquidamos. Liquidamos empresas, se reparte el valor de todo lo que quede, iba a decir fondo de comercio, pero ahí está en activo subyacente y se reparte esa pasta. Es imposible perder dinero, pero es la opción menos rentable. Pero para que la gente tenga un poco el Ok, roadmap de por dónde van los ok. tiros. Y Menos de nos un está. minuto. Sí. En la descripción voy a dejar más información para que puedan Ujú. ampliarla. Y si a la gente le ha gustado y le mola este concepto, pues oye, te pasas más por aquí, ¿no? A charlar un poco. Yo encantado de la A mí vida me parece y súper interesante y si aprendo, me y aprendo acoges un montón. presencial por ahí en Malta, también se puede hacer uno Yo presencial. encantadísimo. Es más, en cuanto vi el proyecto este de Valencia, o sea, yo me quiero ir a grabar por allí, cómo va yendo la historia Pues y todo. cuando vaya te aviso porque la obra termina en principio en diciembre. Ok, Así ok. que de momento no hay mucha chicha, está
la mitad en funcionamiento, la otra mitad en construcción. Yo creo que está guay, está céntrico, es un edificio Mm. seitosiño, ¿sabes? Es una cosa guapa que se puede visitar, que se puede ver, te puedes alojar, de hecho. Entonces, bueno, tú no, porque te molan los hoteles muy guapos, pero, pero Bueno, la gente. si le